nuestro querido seminario. Y bueno, como toda buena banda de jazz, pues va incorporándose gente, otra nos va dejando, aunque volverán. Y creo que es buen momento para que conozcáis también a mi compañero y, como dice Juan Calatrava, y sin embargo amigo, ¿no? David Rejano, que codirige conmigo este seminario y sin él no habría sido posible llevarlo a cabo y nos va a acompañar esta tarde y bueno, como ya sabéis, hemos hablado de él esta mañana, así que agradecerle de nuevo y otra vez en público sus ganas y su energía para llevar a cabo este seminario. Abrimos ahora el segundo bloque, en el que vamos a hablar de periferias, en el cual también incluso nosotros también vamos a contribuir con la última ponencia de la tarde. Antes tendremos a Juan Calatrava y, primero de todo, quien está a mi lado, que es Carlota Sáenz de Tejada Granados. En este bloque de las periferias también podemos incluso ampliar el término o el enfoque a lo periférico, ¿no? A esa idea de lo que parece que es y no es, lo que está en el entorno y, sin embargo, no está fuera. Y todas esas miradas hacia los paisajes de la periferia, los paisajes periféricos, lo periférico en los paisajes y cómo la representación está construyendo también esos paisajes. Si hablaba antes de lo cotidiano en los paisajes y referenciaba al Convenio Europeo del Paisaje, ahora en este bloque también va a tener un peso importantísimo toda esta idea de lo cotidiano. No me detengo más para que podamos abarcar bien todas las ponencias y bueno, Carlota es doctora arquitecta por la Universidad San Pablo CEU y ahora es investigadora postdoctoral en el Instituto de Salud Global de Barcelona, si lo digo bien, que tiene unas siglas además también imposibles. Y es una investigadora en la que nos hemos fijado desde hace tiempo en la Universidad Politécnica de Madrid, en mi grupo de investigación, Paisaje Cultural, y su enfoque, su mirada hacia estos ámbitos de lo periférico nos ha interesado mucho. Así que, bueno, pues el título de la ponencia es Aproximación al paisaje periurbano de Madrid y nada, vamos a disfrutar de lo que nos va a contar. Muchísimas gracias, Carlota, por aceptar la invitación. Gracias, David. Gracias a la organización. Estoy muy contenta de estar aquí y además me siento bastante en familia y dándome cuenta, estuve atendiendo a las ponencias de la mañana, dándome cuenta de que hay familia también más amplia de lo que pensaba, gente que se está pues aplicando cosas muy similares. Bueno, o sea, realmente va a ser la oportunidad para también rescatar muchas de las cuestiones que han salido esta mañana, ¿no? Entonces, bueno, encantada de estar aquí y también con ganas de que luego podamos tener un ratito de debate y de intercambio. Por lo cual voy a poner el tiempo porque no me quiero pasar. De acuerdo. Pues bueno, en realidad la ponencia veo ahora que no está exactamente igual en el programa. La he titulado Aproximaciones al paisaje periurbano de Madrid. En plural, aproximaciones, y va a ser un término que voy a usar mucho, porque bueno, lo veréis, que son un poco pues, estas tentativas, esas maneras de aproximarnos a la periferia de Madrid desde diferentes ángulos, con diferentes métodos, con diferentes miradas, ¿no? Entonces, bueno, en realidad son miradas que no son mías, son de un grupo de investigación al que he tenido la suerte de pertenecer. Tenemos algunos de los compis están aquí presentes hoy y bueno, es el grupo Patrimonio, Arquitectura y Paisaje de la Universidad San Pablo CEU, que es donde realicé la fase predoctoral mía y es de donde la mayor parte de lo que contaré hoy se forjó y se realizó, ¿no? Y bueno, obviamente apoyado pues, por los proyectos que hemos ido teniendo y becas que nos han facilitado el poder realizarlo, ¿no? Así que, bueno, sin más dilación, comienzo. Empezamos por un poco reflexionar sobre qué entendemos por el paisaje periurbano, ¿no? Y aquí, claro, sabemos que el ámbito periurbano a menudo se describe pues, como un área carente de valores porque no es ni rural ni urbano, tiene este estado como híbrido, heterogéneo, cambiante. Vemos en este esquema como pues, lleno de presiones, interacciones. Y bueno, o sea, si pensamos un poco qué nos viene a la cabeza cuando pensamos en periurbano, y aquí pues he traído algunas definiciones, existen seguro otras y más, pero y he destacado algunos de los conceptos, ¿no? De los términos. Aparece pues híbrido, fragmentado, mosaico heterogéneo.
afectación por flujos de materiales y de energía, fusión, pero siempre con ese punto como de estar entre medias, ¿no? Y discontinuidad, también la cuestión de la densidad. Y con ello nos dimos cuenta, al poner el foco en este ámbito, que existe un número limitado de experiencias de valoración estética en paisajes periurbanos. Por otro lado, nos sorprendía porque cada vez son más abundantes, están creciendo a un ritmo, pues, bueno, o sea, algunas estimaciones hablan de 4 veces más de crecimiento respecto a áreas urbanas. Y bueno, y entonces, al mismo tiempo, ya llevamos algunas décadas en las que se exige una cierta como revisión conceptual, ¿no? Que supere esta dicotomía rural-urbano, ¿no? Y que hablemos un poco de, pues de qué datos, de qué oportunidades, qué necesidades específicas tienen estos entornos. Por otro lado, también, claro, rescatamos esto tan importante que se ha mencionado esta mañana del Convenio Europeo del Paisaje sobre la importancia de atender al paisaje cotidiano y no solo al emblemático, ¿no? Y también a combinar la visión experta con las visiones y aspiraciones de la población local. Esto es algo que además hemos visto en las ponencias de la mañana también de forma muy destacada. Así que con todo esto nosotros íbamos pues, fraguando una manera de cómo estudiar el entorno de Madrid, ¿no? Y bueno, también pues, realmente para facilitarnos o para guiar nuestro trabajo, pensamos, bueno, ¿qué hay? Elementos característicos del área periurbana. Pues uno de los elementos más destacables son, y que determinan en buena medida su carácter o esa fragmentación que mencionaba antes, es la presencia de infraestructura, ¿no? O sea, hablábamos esta mañana, ha mencionado alguna compañera lo de la parte trasera de la ciudad y cómo muchas veces esta área periurbana está albergando todas estas cosas que la ciudad necesita o que a veces o sea, la periferia más lejana necesita, pero que de alguna manera no puede asumir, ¿no? Físicamente, y se materializan muchas cosas que luego quizás desaparecen, ¿no? Por ejemplo, pues toda la materialización de la electricidad y de temas recursos que de pronto aparecen de forma más o menos mágica o invisible en la ciudad, pero que sin embargo se vuelven muy visibles en esta zona de, bueno, no sé si llamar transición, en el área periurbana, ¿no? Entonces, pues bueno, como decía, presencia de infraestructura de transporte, de personas, de mercancías, energía. Bueno, nosotros lo llamábamos infraestructura gris, que al mismo tiempo interseca, se relaciona, discurre en paralelo, incluso pues de forma continua con la infraestructura verde. Y es a través de estas dos ópticas que abordamos el caso de la periferia de Madrid. Y bueno, me permito primero un breve repaso. Seguro que muchas de ustedes ya estarán familiarizados e incluso más expertos que yo, pero bueno, de algunas claves de cómo ha sido esta evolución histórica de la periferia de Madrid, para luego, más como un contexto en el que luego del que partir para hablar de cómo luego acometimos este estudio sobre la periferia actual, ¿no? Bueno, las cartografías decimonónicas comienzan a representar el territorio en torno a Madrid, pues con las casas de campo situadas en las proximidades del Manzanares, numerosas huertas a lo largo de la vega del río, así como en la vaguada del arroyo Abroñigal. Y este aspecto rural de su entorno, sin embargo, cambiaría radicalmente con el ensanche burgués, claro, de la segunda mitad del siglo XIX, y que a pesar de su construcción vería cómo el gran aumento de población que experimentó la ciudad desde mediados del siglo XIX favoreció un crecimiento en núcleos más espontáneos exteriores a esas rondas de Castro, sin ordenación urbanística y generalmente acompañando a las grandes vías de acceso a la capital. Esto de las grandes vías de acceso es algo en lo que nos hemos fijado especialmente. Y bueno, vemos que ya desde el siglo XVIII empiezan a destacar pues, 6 caminos, ¿no? Saliendo de Madrid, que configuran el sistema radial que luego obviamente se impondría en los siglos posteriores.
Y a lo largo del 19 y 20 se suceden pues, numerosos cambios en su nomenclatura, también se amplían calzadas, claro, hay avances técnicos para los firmes, y también se realizan, claro, a medida que va creciendo la ciudad y va, digamos, engullendo algunas de estos tramos que se vuelven casi pues, travesías urbanas, pues se van desviando para hacerse compatibles con unas características anheladas más como de autoestrada, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de los años 30 del siglo XX y sobre todo en los 50 y 60 hay una gran inversión en hacer, bueno, en adecuar estas vías de acceso, ¿no? Y es que desde mediados del siglo XX también se buscaría atender no solo a este crecimiento exponencial del parque automovilístico, sino también a la dispersión de la ciudad, que favorecía, claro, desplazamientos diarios pues cada vez más largos y esa visión desde la carretera, ¿no? Aparece cierta preocupación tanto de la percepción del turista como, bueno, del viajero habitual. Por ejemplo, nos gusta este esquema de, pues claro, de circulación del Plan General de 1946 de Pedro Vidagor. Si vemos el acceso representativo, no sé si se ve aquí, el de los puntos que está por el oeste, aquí en su último tramo podría asemejarse sobre el esquema circulatorio actual a la vista desde la carretera de Castilla, ¿no? Entonces ya se va pensando en esos itinerarios, digamos, representativos a través desde la vista del viajero que transita por la carretera, ¿no? También empezaba a preocupar a mediados de los años 60 la creciente saturación de los accesos al centro, ¿no? Comienza a tejerse una red de circunvalaciones más rápidas que buscan conectar esta creciente periferia entre sí y aliviar la saturación de los accesos a la ciudad. Una saturación que, aunque preocupaba mucho en los años 60, el tráfico era de menos del 20% del que soportan actualmente las radiales, ¿no? Pero bueno, en ese momento era algo a lo que también se estaba atendiendo. El proceso de anexión de 13 núcleos periféricos al término municipal de Madrid tras la Guerra Civil, que se llevó a cabo pues, progresivamente, ¿no? Entre 1949 y 1954, claro, resultó en una ciudad de Madrid que ya administrativamente era 8 veces mayor en superficie. Entonces aquí comenzaría, claro, un intenso desarrollo urbano que iría pues, progresivamente colmatando algunos de estos vacíos y asumiendo la importante presión migratoria que estaba por llegar. Y así durante la segunda mitad del siglo XX, Madrid, en su condición de capital, se volvería pues, espacial, pero también conceptualmente pues, grande, metropolitana, materializando una urbanización del territorio vertebrada, de nuevo, fundamentalmente por estos corredores metropolitanos, que asumen la función de soporte territorial de un viaje cotidiano que es cada vez más extenso en el espacio, aunque no necesariamente en el tiempo, porque nos volvemos más rápidos, ¿no? Pero también pues con el riesgo de quizás de parar menos en lo que recorremos. Bueno, pues esta área metropolitana ha sido definida pues, por organismos autonómicos, el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, con el fin de un poco caracterizar o tratar de forma distinta los datos de estas zonas que en realidad, claro, son, al estar por su localización tan en torno al centro, requieren pues, el tratamiento específico, ¿no? Más sensible a que es un área de influencia y soporte territorial de su expansión urbana, ¿no? Entonces, durante la... Sí, perdón. También con fines estadísticos, pues Eurostat delimita una serie de centros urbanos y área de influencia en torno a ellos, que obviamente se expande más allá de los límites de la comunidad. Como vemos, se aproxima a otros núcleos periféricos, como Toledo, Guadalajara. Y bueno, y la OCDE también nos habla pues, de estas áreas urbanas funcionales, ¿no? Son territorios circundantes que dependen en gran medida, pues, en términos sobre todo económicos, de mercado laboral, de los núcleos urbanos y delimitan una zona de desplazamiento diario. O sea que ya estamos, pues eso, no entendiendo tanto los límites, digamos, municipales, que también yo creo que se ha comentado, pues bueno, que realmente cuando pensamos en el paisaje, pues eso no tiene mucho sentido vernos limitados por digamos, términos administrativos municipales, pero
Pero bueno, y en ese sentido pues es interesante el área urbana funcional porque nos habla pues eso, de los recorridos diarios de lo que es cotidiano para una gran población, ¿no? Bueno, en general las ciudades españolas sabemos que tienen una densidad mayor de población que otras ciudades europeas. El caso de Madrid es extraordinario porque mantiene densidades ponderadas muy altas a distancias de hasta 30 kilómetros del centro, ¿no? Ese sería esta curva en amarillo. Es una periferia, claro, la de Madrid, pues en ese sentido nos parecía especialmente significativa, ¿no? Se ha convertido, pues eso, ese escenario cotidiano de una población pues, muy grande y en constante crecimiento. Así que, bueno, esto era el contexto. Y llegamos ahora un poco a partir de aquí, ¿qué hacemos nosotras para caracterizar la periferia de Madrid en su estado actual? Esto digo actual, pero en realidad, claro, cuando montaba la presentación, digo, uy, algunos de estos trabajos de campo ya tienen algunos años, alguno ya ha cambiado, pero bueno, es que esto pasa, ¿no? Entonces, por eso también pondré un poco más el foco en lo que es la metodología y la aproximación, porque me parece que es lo que tiene más valor y obviamente cuando estás tratando con la ciudad es que es un urbanismo vivo y cambia y ya pues algunas de las fotos pues de repente, uy, esto ya ha cambiado, pero bueno, espero que por lo menos sea útil en el sentido de entender esas aproximaciones de las que hablaba antes y bueno, y nuestra manera de hacer. Y bueno, partíamos de un concepto, digamos, que yo creo que es importante mencionar, que es este concepto de paisajes de aproximación a la ciudad. Es acuñado por la investigadora principal del grupo, que además está aquí hoy, y bueno, y lo usamos un poco como ese primer enfoque en el que pues, se describe el paisaje de aproximación a la ciudad como esos paisajes que se perciben y se recorren cuando la ciudad es un lugar de destino o punto de partida, resultado del encuentro entre el paisaje urbano y el entorno no urbanizado. Digamos que la primera interpretación, quizás más evidente, es la de los caminos, ¿no? Las carreteras. Pero, de nuevo, abusando un poco del término de aproximaciones, o sea, también lo hemos trabajado en el grupo desde, por ejemplo, la aproximación más temporal, ¿no? o espacial, pero a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, jugamos un poco con eso y con las diferentes aproximaciones a la ciudad. Y bueno, a partir de este concepto que era un poco el motor de nuestro trabajo, fuimos también, obviamente, basándonos en otras metodologías y marcos conceptuales y de caracterización del paisaje. Y bueno, con un poco el objetivo, claro, de definir el enfoque, el ámbito de estudio, poner, bueno, cómo abordar, ¿no? Este espacio periurbano que no sabes ni cómo delimitar, o a lo mejor piensas que no se debería delimitar, pero por otro lado, de alguna manera hay que saber con qué estás trabajando. Y bueno, y pues mirando también algunos de los, basándonos también, lógicamente, en estudios ya realizados y que encontrábamos pues, que de alguna manera habían dejado desatendido, pues, muchas veces precisamente por una cuestión de límites administrativos, habían dejado desatendido este paisaje periurbano, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, destacar pues, el plan de calidad del paisaje urbano, que tenía muchos elementos que, de hecho, nosotros pues, nos inspiramos en algunos de ellos, pero claro, tenía esas limitaciones al municipio, pero luego al mismo tiempo también tenías el plan de calidad ambiental, pero que también pues, dejaba fuera todo lo que sería mancha urbanizada. Entonces, y bueno, con eso pues, fuimos un poco viendo dónde estaba lo ya trabajado, dónde había huecos y que podíamos sacar de aquí y de allá para poder trabajar en torno a este concepto de paisaje de aproximación para abordar y caracterizar esta periferia, ¿no? Y bueno, esto es un poco cómo lo abordamos, que también ha salido esta mañana, como el trabajar a dos escalas, trabajar a dos escalas, con el área metropolitana y luego la escala local. Entonces, bueno, hoy no me quería detener tanto en la parte metropolitana de estudio de las estructuras paisajísticas, porque bueno, quizás es como algo menos original, pero bueno, solo para aquí entender que teníamos pues, más este estudio más de las estructuras antrópicas, ¿no? De evolución histórica, ocupación del suelo, y obviamente que tienen su base en las naturales. Y luego sí que haré un poco más en profundidad, recorreré lo que son nuestras aproximaciones más, digamos, perceptivas, pero son más de descenso a puntos concretos, a esa escala local, ¿no? Y lo hacemos a través
de 3, bueno, no sé si llamarlo miradas o aproximaciones, a falta de otro término mejor, de miradores a través de las carreteras y también a través de narrativas en la periferia cotidiana, ¿no? Escuchando, o sea, digamos, captando esos relatos y eso de la población que vive y que transita esos espacios de forma cotidiana, algo que también he visto que se ha salido esta mañana y estoy muy contenta por eso, así que, bueno, iremos contándolo. Como decía, bueno, Naturales Trópicas un poco de cómo ha evolucionado, esto no es nuevo, y luego, como decía, también atendiendo mucho a esa evolución de las vistas a lo largo del tiempo, y pues es como esa evolución de vistas icónicas. Uy, perdón. Sí, a ver, es que tengo pues eso, vistas icónicas y cómo estas han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el caso de la cornisa de Madrid, pues ha sido representada desde la margen derecha del río por innumerables artistas, ¿no? a lo largo de los años, y bueno, y al comparar una de estas pinturas con la vista actual se puede ir identificando pues qué elementos perduran, cuáles van evolucionando, ¿no? Y bueno, pues estos son todo ejercicios que íbamos haciendo también, digo como parte del grupo. Insisto en que bueno, vengo en representación de un trabajo que se ha hecho entre muchas personas y bueno, a ellos debemos también autoría. Y bueno, a través de estos análisis, ya digo, de la escala más metropolitana, llegamos a la identificación de lo que hemos llamado como 3 tipos de paisajes de aproximación, según el carácter predominante. Claro, entender que es a esta escala, o sea, no quiere decir luego cuando descendemos en realidad encontramos mucha más heterogeneidad, pero si trabajamos a esta escala, y como vemos también nos costaba representarlo porque no sabíamos muy bien, o sea, hay zonas, digamos, son como gajos, lo llamábamos gajos de hecho, en el grupo, que tampoco tienen unos límites del todo definidos y hay cierto solapamiento, pero bueno, a grandes rasgos se puede entender, espero, con este esquema según su carácter predominante, sacamos 3, el paisaje naturalista, llamamos, el paisaje industrial productivo y el paisaje histórico urbano. Aquí un poco las fotografías representativas. Y como se puede ver aquí, 2 de ellos, el paisaje naturalista y el del norte y noroeste y el paisaje industrial productivo del sur y este, definen esta famosa diagonal de Madrid que está tan presente pues, en las estructuras también pues, topográficas, edafológicas y consecuentemente pues, también en el tipo de vegetación y de morfología de esta mancha urbanizada, ¿no? El paisaje histórico inscrito, realmente queda como inscrito en los anteriores, porque se revela ahora a una escala más cercana, claro, respecto a la escala actual de Madrid, ¿no? Y gravita en torno pues, a la cornisa y los espacios verdes que están protegidos bajo ella, ¿no? Claro, un paisaje de gran tradición, como he dicho antes, y con una fuerte componente histórico-artística. Pero bueno, como mencionaba antes, este análisis a escala metropolitana se complementaba a su vez con aproximaciones, miradas locales, ¿no? Aproximaciones perceptivas que realizamos a través de 3 tipos de elementos, digamos, los miradores, las carreteras de entrada a la ciudad y, bueno, no que sea un elemento, pero a través de otra técnica, ¿no? de las narrativas de la población local que vive y que recorre estos paisajes de manera cotidiana. Y, bueno, repasaré brevemente pues, los métodos utilizados en cada caso y empezamos entonces con los miradores. En lo que respecta a los miradores, lo planteamos como una oportunidad de análisis de la evolución de la morfología urbana y de las vistas icónicas de la ciudad, ¿no? Lo que comentaba antes. Son miradores naturales, es decir, porque ahora, claro, existen también, pues, lógicamente, muchísimos edificios a los que subirse y de los que ver mucho territorio, pero nos interesaba precisamente los naturales porque son los que, desde su punto de ventaja topográfica, han visto también, o sea, se podría rescatar también, digamos, representaciones anteriores y poder también entender esa evolución, ¿no? Entonces, pues bueno, como pone aquí, pues entender un poco la transformación y su conservación o no a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, prestamos atención también especial a los grandes espacios verdes, su evolución respecto a la mancha urbanizada.
los identificamos con cartografía histórica y actual y bueno, también generamos cuencas visuales desde estos puntos a partir de un modelo tridimensional para entender precisamente eso, qué territorio podía abarcar la vista, ¿no? Desde cada punto potencialmente, pero al mismo tiempo, este es un ejemplo con 3 de ellos, ¿no? Ubicados en el tipo de paisaje histórico urbano que mencionaba antes. Y bueno, después lo que hacíamos era visitar estos puntos en persona para realizar el análisis de las vistas in situ. Realizábamos panorámicas 360 para comparar estas cuencas visuales, digamos, potenciales, con luego la realidad y entender también que si existían elementos pues, que hacían barrera o que realzaban al revés las vistas en cada caso. Y bueno, íbamos trabajando y visitando, ya digo, in situ cada uno de estos miradores naturales que estaban siendo seleccionados, ¿no? Aquí en mayor detalle, por ejemplo, el del mirador del Templo de Devot. Y bueno, dentro de estas, digamos, panorámicas, pues íbamos sacando algunos, o sea, digamos, secciones, algunas secciones que sí que podían tener esa componente más como de vista lejana y de abarcar el territorio circundante. Y los aislábamos, estos encuadres, y seguíamos profundizando en este análisis mediante pues, lo que llamamos dibujos analíticos, a ver, aparece aquí, donde distinguimos también los tipos de elementos, hitos, barreras. O sea, realmente era nuestra forma de seguir entendiendo y profundizando en estas vistas, o sea, usándolo más como una herramienta, es decir, no, esto no es para tener digamos, un resultado final que quede bonito, porque de hecho no necesariamente son muy bonitas, pero son, bueno, pues de trabajo, ¿no? También aquí distinguíamos, por ejemplo, las zonas de vegetación pues que iban a perdurar y aquellas pues, que cambiaban, ¿no? Con la estacionalidad. Y también, este es otro ejemplo de dibujo analítico desde el mirador de las Vistillas, pues también un poco esta traducción en esas estructuras, ¿no? Y en esos elementos. Y bueno, continúo, a ver cómo voy, no voy mal, con el análisis a través de las carreteras. Esto, como he comentado antes, la expansión de las ciudades, el uso generalizado del vehículo, hacen que cobre especial importancia estas relaciones, ¿no? Las relaciones entre escala, tiempo, movimiento a la hora de percibir nuestro entorno cotidiano. Entonces, queríamos abarcar también estas miradas. No que no se hubiera hecho antes, por supuesto, pero bueno, lo hacíamos para el caso de Madrid y bueno, esto es un poco el planteamiento metodológico. Lo hacíamos a lo largo de las principales carreteras de acceso a Madrid, pues combinando una serie de métodos que permiten tanto la valoración directa como luego el análisis posterior de las vistas, y para eso utilizábamos, lo verán, la fotografía también, pero de nuevo, ¿no? O sea, un poco como herramienta para trabajar, ¿no? Y documentar. La documentación y el análisis se realizan en el sentido de entrada a la ciudad, pues bueno, porque es lo que priorizamos y también es pues, por el potencial que tenía, ¿no? Para ilustrar la relación pues, de la periferia con el centro a través pues, de esta detección de... Nos interesaba mucho entender cómo, en qué momento y de qué manera accedemos a la ciudad. Y bueno, claro, como teníamos también que delimitar cómo íbamos a hacer y cuánto, ¿no? Pues usábamos las carreteras de circunvalación como, como referencia, ¿no? Entonces, hacíamos los análisis desde lo que sería la intersección de las carreteras con la M50 hasta el centro urbano. Y bueno, como digo, en sentido de entrada a la ciudad, pero al final, bueno, no deja de ser una serie de un método que se podría utilizar en otro sentido también. Y bueno, dado el carácter, digamos, secuencial de la carretera, el trabajo de campo se basa principalmente en la realización de estas fotografías, ¿no? Las tomábamos cada 4 segundos, que según nuestros cálculos, a una velocidad media pues, de unos 90 kilómetros por hora, pues al final teníamos fotogramas cada 100 metros. Aproximadamente. Claro, aquí dependíamos de muchos factores, pero en general intentábamos que las condiciones fueran más o menos similares a la hora de hacer estos trayectos. Quiero decir, en cuanto a pues, evitar grandes atascos, un tiempo desfavorable, que no pudieran, este tipo de cosas. Pero bueno, a pesar de que existen diferencias bueno, pues, evidentes y que tienes limitaciones, ¿no? Nos servía, como digo, para luego ir profundizando un poquito más y sacando más capas, ¿no? De que nos interesaban de esta vista desde la carretera.
Bueno, claro, recogíamos toda esta documentación, teníamos el inventario fotográfico secuencial, ¿no? Y entonces de aquí íbamos luego destacando fotogramas que nos interesaran o que fueran como de especial relevancia, ¿no? Y que lo que consideráramos. Y entonces tomábamos lo que llamábamos puntos de vista representativos a lo largo de la carretera. A lo largo de las 7 carreteras elegíamos 6 puntos de vista representativos, ¿no? Se hace, claro, ¿cómo se seleccionan, ¿no? Estos puntos de vista representativos? Pues en función de la presencia de elementos distintivos, perfiles, tanto naturales como antrópicos, la aparición de repente de una cornisa, una visión a lo mejor de gran amplitud, la acumulación de elementos que en conjunto pues, otorgaban un cierto carácter, ¿no? A esta vista. Y bueno, luego los íbamos un poco tanteando, trabajando también en el análisis o sea, de estas vistas luego ya seleccionadas con conceptos pues, de la literatura que se han ido relacionando con la valoración visual del paisaje y bueno, con esto ya digo, era un poco experimentación y seguir un poco profundizando en cómo se podía ir estudiando esto, ¿no? Y bueno, claro, ¿para qué nos servía esta selección? Pues, por ejemplo, claro, ubicábamos cada uno de estos puntos de vista representativos en su lugar, digamos, sobre una cartografía y de aquí también, digamos, nos ayudaba a determinar lo que llamamos niveles de proximidad percibida. Es decir, como hablando, claro, con este interés de partida por la aproximación a la ciudad, entender que hay distintos niveles de proximidad percibida y en función de qué se delimitan, ¿no? O se definen. Claro, se establecen en función del paisaje percibido y no de la distancia real al centro, ni tampoco obviamente desde el punto de vista de los límites administrativos. Es una delimitación, digamos, observada, ¿no? Interpretada como de cerca o lejos, de dentro o fuera, se encuentra el viajero de la ciudad a la que se dirige, ¿no? Y bueno, profundizando en estas características y tal, pues también luego lo superponíamos a la ocupación, al plano de ocupación del suelo y entonces pues ahí detectábamos, por ejemplo, que mientras que para la transición entre lo que llamábamos el nivel lejano y el medio, pues tiene mucha influencia el cambio de usos predominantes del suelo, pero sin embargo cuando pasas del medio al cercano, el factor que más determinaba era el cambio en la densidad percibida, ¿no? Bueno, estos son pues, un poco ejercicios que íbamos haciendo, de nuevo a partir de esta visión, ¿no? Y documentación del viaje. Y bueno, se realiza pues, las técnicas mencionadas para las 7 principales carreteras de entrada a Madrid, porque también incluíamos la carretera de Toledo, la 42, como ven aquí, correspondiente pues bueno, set de fotogramas para cada una de ellas, esta selección de los puntos de vista que decía y en los que además luego pues digamos aplicábamos ciertos conceptos también en una escala, digamos, de valoración y, bueno, pues por hacer una descripción muy resumida, pues mientras que el recorrido, por ejemplo, desde la 1 está marcado fuertemente por la sucesión de elementos construidos de gran escala y significación, pues la A2 ofrece en general perspectivas menos espectaculares, ¿no? Dado la pendiente, mayoritariamente ascendente, que da preponderancia a la propia calzada y aquellos elementos de grandes dimensiones que se ubicaran en sus márgenes, ¿no? A ver, es que quiero que pase a la siguiente. Eso. El recorrido por la A3 constituye un muestrario de ensanches residenciales, digo recientes, pero bueno, quizás ya no tanto. Algunos de ellos todavía en construcción, en realidad sí, hay algunos todavía en construcción, a pesar de que en su día también lo estaban cuando hicimos estos recorridos. Y bueno, abundan los carteles publicitarios en los márgenes, al tiempo que aparecen desde escasos puntos pues, interesantes panorámicas de la ciudad. Y bueno, luego desde el sur, a lo largo de la 4, pues destaca el protagonismo de las infraestructuras viarias, ¿no? Eléctricas y en particular ferroviarias. Un protagonismo de la industria, la electricidad, el coche, tanto por el intenso tráfico, porque lo hay, pero también por la proliferación de talleres, aparcamientos, concesionarios. Bueno, algo que también era bastante destacable en la entrada por la 42 o carretera de Toledo. Sin embargo, la 5, pues la de Extremadura es quizá la más urbana de las carreteras analizadas.
como ya sabrán, claro, muchos ya serán de aquí. Y bueno, y con la A6 pues destaca la presencia pues, prácticamente continua de vegetación, aportación de vistas de gran amplitud, interés sobre todo desde su tramo entre Pozuelo y Aravaca. Y bueno, y al entrar pues ya sabemos que aparecen hitos y disposiciones y cuestiones que ya se han comentado, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que íbamos haciendo. También, como decía, un poco ubicando estos puntos, estas selecciones de vistas. También hicimos algunas cuencas visuales, igual que con los miradores, y, como digo, algún también dibujo analítico para algunas de estas vistas, ya digo, con los distintos niveles de proximidad percibida, ¿no? que habíamos definido antes. Vale, no voy mal. Entonces, acabo ya. Esta sería la última parte digamos, de nuestra metodología de caracterización, que era esto de las narraciones, ¿no? Y aquí, en realidad, claro, la técnica que utilizamos realmente se parece mucho a la que se ha descrito esta mañana por Lucía Jalón, aunque, bueno, con algunas diferencias que también estoy encantada de detallar. Bueno, claro, dijimos, bueno, vamos a hacer digamos, un descenso a esta escala local, a puntos y cómo los seleccionamos. Y con esto, pues bueno, lo que dijimos es centrarnos sobre todo en esta, si se acuerdan de lo de la diagonal, cuando hablábamos de la escala metropolitana, esa diagonal sur y este, pues nos centramos en esa zona y en zonas, como digo, de la periferia que estuvieran pues próximas a grandes infraestructuras, sobre todo si eran pues de carreteras, pero también eléctricas. Y bueno, con una serie de criterios, ¿no? que detallo aquí, y estos serían un poco los puntos en amarillo, los puntos en los que hicimos esas aproximaciones más locales y en las que pues, básicamente hablábamos con la población que vivía allí. Y bueno, lo llamamos bueno, entrevistas en movimiento, pero o sea, de la literatura en inglés se llaman go-alongs y son pues, estas conversaciones con vecinos de la zona que se realizan mientras se camina por el espacio público, entonces, o bueno, por el paisaje. ¿Qué tiene, esto ya se ha comentado, o sea, ¿qué tiene interesante esto? Pues que frente a hacer una entrevista sobre, además, algo que interesa, que es el entorno y cómo se vive el paisaje, hacerlo en un lugar que está absolutamente descontextualizado y fuera digamos, ajeno, pues al final pues puede ser mucho menos productivo, ¿no? Y sin embargo, el caminar por esas zonas con la persona despierta, hace ese punto como de que despierta estas reflexiones relacionadas, pues, que relacionan pues, elementos del entorno y del paisaje con memorias, con recuerdos, con anhelos, en fin. Pues, y lo hacíamos. Claro, existen diferentes variantes, ¿no? de estas go-alongs o entrevistas en movimiento. Nosotros escogimos la variante que llama, bueno, según Margaret Kusenbach, la natural y a pie. Entonces, básicamente implica que ningún aspecto de la entrevista está predeterminado, es decir, ni siquiera el participante, que es abordado básicamente por el investigador en la calle sin haber tenido pues, ningún contacto previo. Entonces, bueno, eso tiene sus limitaciones y sus dificultades, pero también sabemos que son personas que no se han preparado una ruta, están recorriéndola y, bueno, y en la medida en la que están dispuestas, pues permiten que les acompañes y claro, no se define la ruta de antemano, pero que se deja a elección de esta persona, tampoco la duración, es decir, te puede durar 10 minutos, que te puede durar 1 hora y media. Y bueno, de alguna manera el investigador acepta como a ciegas, ¿no? La ruta dictada. La entrevista, claro, tampoco traíamos, hombre, obviamente con el objetivo de no sesgar y de no incitar a hablar de determinadas cuestiones más porque la persona piense que es que de eso te interesa hablar, pues claro, no preparas ningún guión de antemano. Entonces, bueno, se procura intervenir mínimamente facilitando, pues eso, digo, en la medida de lo posible la narración personal y espontánea por parte del participante, ¿no? Y bueno, y esto lo hacemos en 5 áreas, como digo, de la diagonal sudeste de la periferia de Madrid. Un trabajo de campo que no es solo
estas entrevistas también pues, está la observación directa y otra serie de cuestiones y de toma de datos, pero bueno, destacable sería estas entrevistas que luego hacíamos un poco el esfuerzo de cartografiar, bueno, pues en la medida de nuestras posibilidades, para precisamente no como, digamos, productos finales, que no lo son, sino para entender el resultado de ese camino, ese recorrido que se ha hecho a pie, acompañado de la narración, pues cómo luego se podía reflejar de una forma más visual cómo se podía representar eso. Y bueno, pues esta es un poco nuestra aproximación. Bueno, se realizan, claro, sobre las cartografías, sobre una base fotográfica, sobre, bueno, cómo se ha geolocalizado el camino en cada entrevista y sobre el que se indican aquellas infraestructuras que nos interesaban también. Y bueno, es, ya digo, a partir de las transcripciones y la geolocalización íbamos creando, digamos, estos conos de visión, que no son realmente conos de visión reales, sino que parten de la localización en la cual el participante ha hecho una alusión a algún elemento del paisaje y digamos, y van hasta donde ese elemento del paisaje se encuentra. Entonces, bueno, se parece, en cierto modo tiene algunas similitudes con cosas que hemos visto esta mañana, pero lo que nos gustaba de esto es que, y espero que se entienda si no lo aclaro luego, que habla de la dirección del elemento al que se hace alusión y el lugar y también del tema de distancias, ¿no? Si estamos hablando de zonas por las que a lo mejor lo que incita a hablar sobre algo como de valor relacionado con el entorno, ¿no? y con el paisaje está más cerca, o si son una cuestión más en la lejanía. Claro, aquí de repente van saliendo de forma esquemática pues, zonas donde de pronto pues, tienes vistas más lejanas o cuestiones más cercanas, ¿no? Obviamente también muy influido por la propia, por el tejido, ¿no? por la configuración urbana. Y bueno, esto lo íbamos también como un poco poblando de extractos, ¿no? que nos parecían especialmente relevantes en los distintos puntos. Luego compartiré algunos. Y bueno, esto en realidad me inicié en esto de los go-alongs también en una estancia en Edimburgo. Lo digo porque sí que tenemos un artículo publicado donde se explica toda esta metodología y un poco el razonamiento detrás también de la representación, ¿no? que hacemos. Y bueno, lo hicimos en un entorno completamente distinto. Esto era una zona más de la zona minera de las afueras de una periferia, pero de Edimburgo, donde bueno, la población local estaba viendo cómo estaba siendo absolutamente transformado su entorno por un desarrollo pues, residencial brutal, ¿no? Entonces, de pronto veían que iban a perder ese paisaje y mucho del patrimonio de la minería, que en realidad ya estaba parada desde hacía décadas, pero que todavía muchas de las personas que estaban allí tenían un recuerdo muy vivido o se habían incluso dedicado a ello, ¿no? Entonces, bueno, solo digo, si a alguien le interesara, pues ahí está también este recurso. Y bueno, lo que luego traje de esa estancia, claro, fue tratar de aplicarlo en Madrid, ¿no? Y bueno, pues luego, claro, de estas entrevistas íbamos sacando pues, datos generales pues de la persona entrevistada, pero también en cuanto a las narrativas, pues lo englobábamos en 4 grandes grupos, pues las relaciones campo-ciudad, valoraciones sobre el paisaje actual, paisajes de la memoria, vinculación personal con el lugar. Bueno, esto es un poco como lo fuimos haciendo. Sí. Y bueno, distinguíamos pues, si era más positiva, negativa o más indiferente, o se hacían mención, pero… Y bueno, con eso también, como decía, íbamos sacando temas, al final es un análisis de contenido, ¿no? de las transcripciones, donde íbamos sacando y también un poco ubicando en el mapa temas como la tranquilidad, la accesibilidad o espacios verdes. Son cuestiones que sí que salían muy destacables dentro de las cosas que se valoraban, ¿no? del entorno. Y bueno, como no me queda mucho tiempo, no quiero alargarme, pero también pues, recuerdos vinculados al paisaje. Mira, cuando yo me vine aquí, esto era todo industria, y fíjate ahora. Pues claro, o sea, pues personas sobre todo que llevan mucho tiempo, pero también personas que por lo que sea pues, llevan menos, pero que también tienen un vínculo y
un interés muy importante en ese lugar, ¿no? También, claro, y yo creo que esto está muy influido por la propia metodología, ¿no? Que es la parte del orgullo y la pertenencia. O sea, el hecho de que la persona decida, decida llevarte por donde decida llevarte y tomar las riendas del camino, ¿no? Y del paseo y de la narrativa y de la historia, claro, o sea, genera este punto como de orgullo, pues de, bueno, ¿qué te ha gustado el pueblo? Hemos dado una buena vuelta. Nos decían, pues, bueno, yo me he criado aquí, mira, justo detrás de esto, vamos por aquí, que me gusta más esto, siempre me gusta ver camino abierto, no sé, pues este tipo de cosas nos iban diciendo y que creo que se ven favorecidas por la técnica en sí, ¿no? Y bueno, y también, claro, entendía un poco en la reflexión o el análisis ya sobre la propia metodología, entender pues, qué duraciones, como digo, como no podíamos controlar la duración ni la extensión del recorrido, pues claro, era variable, ¿no? Entonces, pues también cuáles habían sido más productivas o menos, si la edad de la persona entrevistada, el tiempo que llevaba viviendo en la zona era más o menos relevante, que no parece que lo fuera. En cuanto a duración, pues claro, entendíamos que hacía falta un mínimo de media hora para que realmente fuera suficientemente productiva, pero bueno, que esto es claro, una muestra relativamente pequeña, pero es un poco este tipo de aproximaciones que hacíamos, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa? Que, claro, acabamos todo este trabajo de campo que hicimos con muchísimos datos y muchísimas fotografías. Y entonces, pues bueno, no voy a decir casualidades porque lo buscamos, pero claro, dijimos, ¿qué salida le damos a todas estas fotografías que, sin ninguna pretensión de ser fotógrafos porque no lo somos, de alguna manera también entendíamos que tenían valor y que tenían que ser mostradas, pero a lo mejor pues un artículo científico no era la manera, ¿no? Ni el formato más adecuado. Y entonces tuvimos la fortuna de contar con la colaboración del Colegio de Arquitectos de Madrid y entonces montamos una exposición con una selección de estas fotografías y con todo este trabajo de campo que digo, a través de la tesis tanto de Rocío Santo Tomás como mía y con otros trabajos también y aportaciones de todo el grupo de investigación. Y bueno, esto es también pues, salió un catálogo si es de interés a alguien. Y jugábamos un poco con este contraste también, hablando, claro, yo centrando un poco más en estas infraestructuras grises, pero también mi compañera en las verdes, y hacíamos este juego también de contrastes, porque como además en su tesis hacía una metodología relativamente similar, pues teníamos estos lugares y estas vistas asociadas también a extractos, a narrativas de las personas con las que habíamos hablado, ¿no? Justo allí, y que habíamos visto, y que, bueno, que de alguna manera esas personas habían elegido el punto de vista, por mucho que nosotros luego hubiéramos dado al gatillo, ¿no? Pero bueno, estos son pues, toda una serie de trabajos más gráficos que ya digo, o sea, no con la pretensión de decir pues, qué bonitas son las fotos, sino de entender un poco este trabajo que íbamos haciendo y dar voz a estas conversaciones, ¿no? a estas narraciones que teníamos. Y bueno, aquí simplemente esto ya es publicidad con todas las letras, que es que bueno, las últimas, un poco el trabajo que he estado presentando hoy y mucho más también aportaciones, pues estaba en estas publicaciones que son bueno, relativamente recientes y que si alguno tiene interés estaría encantada de compartir. Y nada más. Mira, 45. Seguimos. Nada, esto es una de las vistas que trabajamos también. Y nada, encantada. Espero que se haya entendido y espero también que podamos tener la oportunidad de aclarar cualquier cuestión y de compartir después. Muchísimas gracias.